muchos no han podido avanzar. Entonces, la propuesta es ir, progresivamente abordando estas cuestiones. Y recuerdan que en el último encuentro nosotros habíamos hablado acerca del referencial de capacidades para la formación docente. Y yo les había pedido que pensaran, a partir del análisis de una planificación, que podía ser de alguno de ustedes u otra, la que ustedes quisieran, cómo aparecen esas capacidades, si aparecen o no. Entonces, ahora voy a dar vuelta a la consigna porque la consigna, vamos a seguir trabajando esa consigna, independientemente, hay gente que ya la presentó, que presentó las actividades y otros que todavía no, y eso lo vamos a ir definiendo porque, para mí lo más importante, además, por supuesto, el cumplimiento de la tarea encomendada, es que puedan empezar a producir algunos cambios en los modos de trabajo que se vienen haciendo hasta el momento, ¿no? Y este es como el núcleo duro de la didáctica del nivel, si se quiere, ¿no? O de uno de los aspectos duros de la didáctica del nivel, y que tiene que ver con la cuestión de la programación o de la planificación de la enseñanza. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a conversar, y si después se puede, esto la verdad es que no le pregunté antes a Juan, pero si después se puede, podríamos hasta trabajar aquí. Sé que hay algunas aplicaciones que lo permiten, me parece que el Meet no, pero hubiera estado bueno por ahí hasta armar algún espacio, algún momento de trabajo grupal dentro de la clase de hoy. Pero lo vamos a ir viendo, ¿no? De última, lo podemos ir resolviendo desde los recursos que tenemos. Entonces, en primer lugar, cuando uno habla siempre de planificar la enseñanza, suele tener en cuenta a esa tarea como la verdad es como una tarea bastante densa del trabajo docente, y que generalmente la mayoría de los docentes, la entiende como una solamente cuestión administrativa, ¿sí? El trabajo de programar o de planificar la enseñanza, visto como una suerte de instancia administrativa requerida por una autoridad superior, ya sea por el coordinador o el director de la carrera, por el regente o por el secretario académico, por el vicerrector o en su defecto por el rector, ¿sí? Indudablemente que todas estas instancias, dependiendo de los cargos que existan dentro de la institución, se supone que el primer referente cuando uno va a programar o a planificar una cátedra es nuestro coordinador, si es que la carrera tiene un coordinador o un director, o un jefe de carrera. También hay distintas denominaciones. No sé, perdón, ¿cómo se dice en Entre Ríos esa figura? ¿Coordinador de carreras? Ah, bien, como coordinador de la carrera, ¿no? El profesorado de matemática tiene un coordinador, el profesorado de inglés tiene un coordinador, ¿se entiende? Bueno, esa figura, ¿no? Nosotros acá en La Paz tenemos un coordinador para todas las carreras de los profesorados. Para todas las carreras. Uh-huh. No, aquí secretario académico tenemos acá en Concepción. Bien, bueno, la persona, digamos, que se ocupa de hacer como el seguimiento y el control académico. Y bueno, vieron que uno de los elementos cruciales o claves de esa función es, es ver que los programas y las planificaciones de los docentes estén presentadas en tiempo y forma. Y les voy a contar una infidencia. Nosotros en nuestro instituto, yo les conté que somos un instituto muy, muy grande, y justo el año anterior a la pandemia habíamos decidido tomar un criterio que suele tener la universidad, que es el de aprobar programas con una duración de al menos 5 años, para que justamente se pueda aprobar ese programa en un tiempo y que se pueda en todo caso hacer el ajuste a los 5 años. Bueno, todavía no hemos podido, desde antes de la pandemia, que todos los docentes del instituto nos presenten los programas convenientemente, ¿se entiende? Es un síntoma esto. O sea,
les quiero decir que esto no es que acá sea un lecho de rosas y entonces la pasamos bomba a todo el mundo. No. Es que en general el trabajo de planificar se suele ver como una tarea insidiosa, como una tarea molesta, como una tarea que sobrecarga de tarea, ¿sí? Voy a usar un término que usan los licenciados en relaciones laborales del trabajo, como que la planificación de la cátedra es una tarea que sobrecarga en extremo la tarea docente. Y en realidad es exactamente lo contrario, o sea, la planificación de la enseñanza es esa guía, ese norte que tiene que orientar nuestro trabajo, pero que además es lo único que nos puede, de algún modo, entre comillas, esto que voy a decir, defender cuando tomamos posiciones, ¿sí? Epistemológico, conceptuales o didáctico-pedagógicas o institucionales, es lo único que nos va a defender porque diciendo, miren, yo cuando tomé la cátedra, armé esta planificación, acá está. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la planificación es un documento público, ¿sí? Debería ser nuestro referente permanente, no una planificación estática para que quede guardada en una carpeta como generalmente ocurre, sino para que se ponga en acto toda vez que ingresamos al espacio áulico a trabajar con nuestros alumnos. Entonces, quiero aclarar esto, o sea, es muy difícil, no sé si les pasa a ustedes en Entre Ríos, pero no sé cómo viven esta idea de la planificación, pero en muchos casos hay muchos docentes, muchos colegas que entienden que la planificación es una tarea, planificar o programar es una tarea en extremo agobiante. ¿Qué onda? ¿Qué piensan ustedes de eso? Aquí pueden levantar la mano como solemos hacer. Ahí está Gino justamente, y ahí vamos con el uso de la palabra pública. Hola, ¿cómo están a todos? Hola, Gino. Bueno, particularmente no me resulta agobiante planificar, además me gusta, pero lo que sí me sucedió este año, que desde la Secretaría Académica nos solicitaron un cronograma anual del todo el año. Cuando yo me tuve, y detallado decía, cuando me tuve que poner a revisar que las fechas, los feriados y demás, y a ver, y pensar justamente esa cronología en cuanto a los temas que yo iba a dar, me vino esto de, bueno, voy a alcanzar realmente, puedo decir, bueno, en una semana doy esto, doy 2 semanas. Esa parte de la planificación, eso sí me fue agobiante hacerlo. Y ahora ya a mes y medio de que termine el ciclo lectivo del superior, ese cronograma no sirvió de nada. Porque entre lo que yo planifiqué en respecto a eso, hubo pasado a lo largo del año montones de cosas que ese cronograma se desvirtuó totalmente y bueno, eso sí se me complicó bastante y fue agobiante pensarlo. Sí. Es real, es tal cual lo que vos señalás, Gino. Bien. Soledad y Natalia, Micaela, no sé, Sole creo que seguía. Hola, buenos días. Hola. Sí, yo quería comentar, también comparto con Gino esto de que a mí no se me hace, digamos, no es para mí complejo ni engorroso, digamos, planificar porque me ayuda también a ordenarme en el sentido y de tenerlo como la base. Es decir, yo planifico, pero es como, vuelvo todo el tiempo a la planificación. Y todo el tiempo estoy ahí como transformando, sí, eso, transformando, modificando, en base a esos imprevistos o esas cuestiones que van surgiendo. Incluso lo que por ahí surgen, que son proyectos, digamos, con otros espacios, con otros docentes, que quizás al principio cuando uno planifica no están pensados, pero después a lo largo del tiempo surgen proyectos muy interesantes, entonces la planificación se va como transformando y modificando en ese sentido. Y eso me ha ayudado un montón, digamos, a hacerla mucho más flexible. Y este año, por ejemplo, particularmente, logramos, o sea, el instituto donde trabajo tiene forma parte de su tradición, digamos, una muestra anual donde los profesorados muestran todo lo trabajado y la tecnicatura también.
Entonces, en ese sentido es pensar qué mostramos a la comunidad, porque es a la comunidad en la que está inserta el instituto, y a las escuelas asociadas también, y en ese sentido trabajar con otros docentes, otros espacios, es re interesante. Y este año logramos trabajar 7 docentes de 7 espacios distintos juntos. Entonces, para mí fue un gran desafío, para los compañeros, docentes, colegas también, pero fue re interesante el poder trabajar, digamos, lo que habíamos planificado, poder verlo reflejado en un proyecto común, ¿sí? Que es Museo Interactivo. Y desde ese lugar fue increíble ver cómo las planificaciones de todos nosotros pudimos verlas ahí reflejadas en esto que estamos construyendo, y quizás hubo modificaciones, claro que sí, porque lo que habíamos planificado en abril, obviamente no, como dijo Gino, es imposible llegar a tener una planificación así tan exacta de lo que voy a dar, porque bueno, se va modificando, y también uno, lo hablábamos los espacios anteriores, uno en otros encuentros, uno va modificando también en base a lo que va leyendo, lo que va aprendiendo en espacios de formación también, o en el intercambio con otros colegas. Entonces también se va nutriendo de todo eso, y eso se ve reflejado en la transformación que vas haciendo de la planificación. Gracias. Seguiría ahora Micaela. No, perdón. Natalia, perdón, me rectifico. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya le dijo un montón de cosas interesantes, no quiero repetir, porque coincido con muchas, sobre todo en esto de que para mí la planificación, esto iba a decir, es fundamental, me organiza totalmente el trabajo y necesito necesito pensarla de forma sistemática, siempre a principio de año, en la mitad y a fin de año, y aparte la voy revisando constantemente, pero sobre todo en esos 3 momentos, como para ir haciendo una evaluación de cómo venimos trabajando. Y obviamente a principio de año en realidad sería ver la planificación de, por ejemplo, la misma asignatura y repensarla, ¿no? Repensarla completamente en función de lo que pasó el año pasado, y también yo la trabajo a principio de año, enseguida la hago pública, o sea, en la primera clase básicamente la hago pública con los estudiantes y las estudiantes, para comentándole los objetivos de trabajo que yo pienso y que me gustaría que, y siempre los invito, y las invito a que piensen qué objetivos tienen con la materia y los incluimos en el trabajo. Los generalizamos algunos, ¿no? Hacemos una tipificación para incluirlos en el trabajo. Me parece que es fundamental eso en el nivel superior y sobre todo en la formación docente. Yo no lo hacía eso cuando estudiaba en nivel universitario, no lo hacían los profes en general, aunque sí miraba mucho el programa porque me clarificaba un montón la materia. Por eso es que intuitivamente pensaba hacerlo cuando empecé el profesorado, y después por, obviamente, los diversos mecanismos institucionales de los profes te solicitan los proyectos. Me resultó un poco agobiante durante la pandemia, sí, no sé si a ustedes les pasaba, pero durante la pandemia nos pedían como planificaciones por momentitos, como por... no sé, no me acuerdo ni siquiera los segmentos temporales que eran, pero eran muy breves, entonces resultaba difícil estar todo el tiempo construyendo nuevos segmentos temporales, mucho más breves, que tomaran, ¿no? que hicieran una extracción de eso. Pero bueno, la pandemia fue un caso excepcional. Eso solo, me encantó el trabajo que hacen ahí, Soledad, el trabajo entre tantos profes, y creo que sí, que con la planificación se puede articular mucho más, ¿no? Es muy difícil. Nada más. Gracias. Micaela. Hola, buen día. Yo coincido con lo que dicen las compañeras totalmente, en que la planificación nos sirve para organizar el trabajo, optimiza el tiempo, digamos, si uno tiene programado, planificado lo que va a dar, nos sirve para optimizar el tiempo del aula y no ir como volando por los 7 mares,
Pero a mí me parece que falta algo que es recontra relevante, que para planificar, y creo que alguien lo dijo en el chat, para planificar no consideramos que eso se suma a nuestra cotidianidad laboral. Digamos, debería estar considerado dentro de lo que es la cantidad de horas cátedras que tenemos, un tiempo destinado a la planificación. Nosotros dedicamos mucho tiempo de nuestra casa o extra laboral a planificar no solo el programa anual, sino las actividades que hacemos, los instrumentos de evaluación, a modificar, digamos, qué sé yo, si evalué y todos salieron mal, bueno, después volvemos a reprogramar, tomamos decisiones, bueno, todo ese tiempo nosotros no lo hacemos en el aula con los chicos, ni en la escuela, lo hacemos en nuestra casa. Entonces me parece que esa es ya no una falencia de la programación, sino del sistema educativo, que no considera ese tiempo que es valioso y que es igual de importante, para que uno vaya a dar la clase antes se dedica a casa. Parece que a nosotros no nos resulta pesado planificar, creo que es la parte que más nos gusta. Pero bueno, eso se suma a toda nuestra otra vida, no solo laboral, sino personal y familiar. Dejamos de lado compartir tiempo con nuestras familias para seguir planificando, o para corregir, qué sé yo, evaluamos después el tiempo de evaluación también. Gracias, Micaela. Aida. Hola, buenos días. Yo pude realizar la tarea con Estefanía Díaz, que no sé si está hoy, no la veo, y le dedicamos 3 horas a estar leyendo nuestros programas y las consignas, e hicimos mucho hincapié en el tema del diagnóstico. O sea, como que los tiempos no están adecuados. Nosotros planificamos antes de conocer al grupo, entonces no hay opción para la diversidad, para la inclusión, para muchas cosas. Pensamos en eso me hizo acordar mucho lo del normalismo, en todo hegemónico, todo aséptico, todo muy normalito, en el mal sentido, pero nos apremian los tiempos y tratamos de cumplir con todos los requerimientos que no nos deja pensar realmente para quién estoy planificando. Y ya es difícil de por sí hacer el recorte de los contenidos que queremos dar. Y no creo que descuidamos esta otra parte. En lo demás estoy de acuerdo con todo lo que dicen las compañeras. Bien. Y creo que también estaba allí Macarena. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo también coincido en gran parte con mis compañeros. A mí me ha resultado siempre una tarea gratificante y a su vez una herramienta que nos ayuda en las prácticas. Yo siempre esto le digo también a los alumnos cuando planifican en las prácticas docentes. Nos permite revisar muchísimo lo que son nuestras prácticas en el aula, ver de qué manera podemos ir modificándolas para que nos ayuden, para que podamos llegar a fin de año y no estemos un poco sorprendidos con lo desarrollado en el año. Entonces siempre, más allá de que a principio de año uno no conoce el grupo, tiene ciertos parámetros más bien generales a los cuales atenerse, después también creo que la planificación nos permite cierta flexibilidad, poder movernos en el tiempo, y que eso está bueno, que como docentes podamos movernos dentro de la planificación, ¿no? De alguna manera, moviéndonos en los márgenes, para poder atender a las singularidades del grupo, ir modificando algunas lecturas en el caso de ir incorporándolas, o videos, o demás, herramientas que ayuden y que colaboren a que sea un poco más rica y más nutritiva esa planificación inicial. Así que bueno, y también lo relacionaba mucho yo estoy en varias prácticas docentes, los profesorados, entonces también lo relacionaba con esa tarea que tienen que hacer mis estudiantes. Y que quizás muchas veces las construcciones históricas sobre la planificación, los significantes históricos que se han ido construyendo, pueda generar de alguna manera este sentido de lo tedioso y de por ahí
lo más engorroso que significa planificar. Entonces creo que por ahí viene con algunas idealizaciones más bien reconstruidas en la historia misma del sistema educativo, cómo ha ido, digamos, construyéndose, que siguen persistiendo estos sentidos, ¿no? De lo engorroso, de lo tedioso. Entonces, bueno, eso. Sí, sí, coincido. Qué bueno que a ustedes, digamos, les parezca absolutamente parte de la tarea, pero no quiero aclararles que a no todo el mundo le parece así y que hay muchos colegas que inclusive se resisten. Les conté una cuestión particular de la institución donde yo soy rector, y bueno, tenemos que ahí estar lidiando con esa cuestión, porque también ese documento público es lo que le permite a un estudiante, por ejemplo, solicitar una equivalencia, por ejemplo. Sí, Janina, dale. Hola, buenos días. Hola. No, quería hacer como una acotación por ahí, no sé si les pasa a todos mis compañeros que estamos presentes aquí, pero por ahí siento que el hecho de que compartamos la mayoría del tema de que la planificación no nos cuesta, y sobre todo me baso en lo que he leído en el material que nos han acercado, el tema de que somos casi expertos en planificar. Siento que por ahí nuestras materias pedagógicas, sobre todo el tema de las prácticas, es como que lo que focalizan y nos enseñan y tenemos que hacer y rehacer y volver a hacer son las planificaciones. No sé si es como que estoy queriendo hacer una especie de crítica, una observación por ahí para marcar que tenemos como mucho hincapié en la parte escrita, en la parte de planificar, y por ahí se nos deja de lado en otras cuestiones que por ahí tienen que ver más con la práctica, con la reflexión de lo que hacemos cuando estamos parados en el aula. Sí, se entiende. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Entonces, como que el escribir objetivos generales, es como que venimos de manual ya, lo tenemos la mano bien practicada para escribir y estamos como acelerados. Por ahí somos medio dejados con el tema del tiempo, porque en el superior donde trabajo, por ahí he escuchado que se quejan de que no presentamos en fecha y eso, pero no porque no los tengamos o porque no lo hagamos. Es una cuestión por ahí de esto de los tiempos, pero la planificación no falla, es como que la tenemos siempre. Ahora después la práctica es otra cosa, pero no la práctica común, lo que planificamos en la práctica, a eso me refiero por ahí. Gracias. Bien, Janina. Sí, coincido. Coincido en que hay una diferencia entre por ahí lo que se escribe y lo que efectivamente acontece en el espacio de aula. Natalia también levantó, la mano. Sí. Estás silenciada. Hola, perdón. O sea, que le bajé la manito y no activé el micrófono. Perdón por ser tan insistente. No, porque respecto a lo que decía Janina, me pareció re interesante, que yo no sé si, yo dije que me parece importante, pero no sé si es que me parece sencillo. De hecho, al principio me costaba un montón planificar. Estimo que es por el sesgo más disciplinar de mi formación. Puse mucho esfuerzo para que me saliera como yo quería, y ahora me siento mucho más, he desarrollado una capacidad de forma más lograda en relación a la planificación. De hecho, creo que soy bastante realista en mis planificaciones, al menos dialogando con estudiantes, algunos que ya son profes y que cursan con otras materias. Yo por ahí veo otros proyectos y son cargadísimos de materiales y digo, wow, pero ustedes leen un montón en tal materia. Me dicen, no, eso se dice que se va a leer, pero no se lee efectivamente. Y yo en general siempre llego porque lo tengo como más, realmente es una especie de proyecto, y a veces también sumo un cronograma de trabajo con las materias que requieren una pauta de trabajo muy marcada, o con los grupos que necesitan esa pauta de trabajo tan marcada. Hay grupos que necesitan esa estructura. Y yo tuve un seminario que tiene avances con entregas y también requiere un cronograma de trabajo así más clarificado. Pero esas,
dificultades al momento de planificar que tuve al principio de mi trabajo en el nivel superior, las fui resolviendo en la práctica, y yo creo que sí coincido, y ahí sigo coincidiendo con Janina en la falta de tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo es la falta de tiempo es un mal de época enorme, y que a veces conspira el tiempo, o nosotros mismos conspiramos contra las posibilidades de organizar el trabajo. Y acá, volviendo al tema de las entregas y las actividades, es fundamental que haya ahí un diálogo donde se vayan entregando las actividades, como dice Daniel. Yo soy una de las que no pudo entregar por falta de tiempo y por un problema, no importa, de salud, pero el tema es que sí, a veces aparecen cosas que no, de golpe de la nada, dificultan toda la planificación. Y ahí hay que modificar. Es así. Bien. Ahí, Juan, hay... Sí, hay unos comentarios. Sí, Si querés, sí, por favor. te leo. Recién Verónica decía, buenos días, respecto de la planificación, también contemplar los alumnos con los que trabajamos es importante. Agrega después, me refiero a que en el nivel tenemos la característica de alumnos con más de una carrera o alumnos que están cursando por primera vez. Esa heterogeneidad me parece, ¿no?, a la que se refiere. Sí. Y Macarena agrega, quizás el desafío sea problematizar la tensión entre lo planificado, escrito, y lo que sucede efectivamente en las prácticas, para recuperar el o los sentidos de planificar, tanto institucional como personal. Bien. Bueno, como verán, es una cuestión que nos atañe, que es parte de la tarea, coincido con lo que dicen. Sí, me alegra que a ustedes no les genere cierta tirria ponerse a planificar, eso por lo menos quienes tomaron la palabra lo señalan, y además la mirada, sí, es verdad, Patricia, pero hay colegas, sobre todo aquellos que vienen de profesiones que no tienen formación docente y que se suman a trabajar en los institutos, a los que en realidad les resulta muy complejo poder planificar, porque para ellos esta tarea, que es parte de nuestra profesión docente, es al inicio por lo menos un chino básico, ¿no? Sí pueden por allí diseñar un programa donde establecen de pronto los contenidos desarrollados u organizados por unidades o ejes, y luego la bibliografía, ¿sí? Pero aún así ponerse a pensar objetivos, primero y principal, ¿no? Poder leer el diseño curricular. ¿De qué manera leemos el diseño curricular? Digo, ese es nuestro referente. No que, con esto no quiero decir que el diseño reemplace el campo de expertise que trae de pronto una disciplina objeto de la transmisión. Vamos a suponer, bueno, el estado del arte de X disciplina, que es la que de pronto tendría que ser nuestro norte y guía, ¿no? Vamos a suponer que nosotros enseñemos, no sé, en el profesorado de, no sé, cualquiera, en el profesorado de filosofía. Bueno, a nosotros nos interesa que los futuros docentes de filosofía tengan un desarrollo en su profesionalización de lo que actualmente se consideran ejes temáticos valiosos en la conformación del campo filosófico, por poner un ejemplo. Se supone que ese trabajo lo hicieron unos expertos, unos especialistas, y quedó plasmado primero en los lineamientos curriculares nacionales, que son vinculantes, que establecen allí una relación, porque están además aprobados por el Consejo Federal de Educación y están socializados a través del Infod. Estos lineamientos curriculares se empezaron a gestar allá por el 2008 y empezaron a aparecer en el 2010. Creo que yo ya les comenté, es como la segunda reforma de las últimas décadas para la formación docente. La primera fue en la década del 90, hacia fines del 90. Y estos lineamientos curriculares nacionales toman dentro de la tradición argentina a los referentes de cada una de las áreas que nosotros enseñamos después en los institutos como cabeza de equipo para poder confeccionarlos, ¿se entiende? Por ejemplo,
los lineamientos curriculares nacionales para la sociología de la educación estuvieron a cargo de Emilio Tenti Fanfani. Bueno, es innegable que Emilio Tenti Fanfani es un referente. A mí me encanta Karina Kaplan, que también da sociología de la educación en la UBA y en La Plata, pero Emilio Tenti, que es profesor de sociología de la educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es la persona que el Ministerio de Educación en su momento estableció como cabeza de equipo o referente para confeccionar esos lineamientos curriculares. Por ejemplo, para didáctica, creo que estuvo Daniel Feldman. Daniel Feldman fue el que estableció los lineamientos para didáctica. Para psicología educacional, Ricardo Vaquero, ¿sí? Para filosofía, ese es mi perro ladrando, no se asusten. Para filosofía creo que estuvo Gabriel Diorio. Para historia y política de la educación estuvo Pablo Pinot, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todos nosotros sabemos quién es Pinot, sabemos quién es Feldman, sabemos quién es Emilio Tenti, por poner 3 ejemplos. ¿Por qué? Porque son referentes, ¿sí? Referentes de esas áreas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planificamos, miramos los diseños curriculares jurisdiccionales armados por los equipos jurisdiccionales, ¿sí? ¿Y de dónde toman los contenidos los equipos jurisdiccionales? ¿De dónde? ¿Los inventan? ¿No? Toman de esos lineamientos nacionales, ¿entiendes? O sea, esas consideraciones que son orientadoras para didáctica, para todas las áreas, porque después cada disciplina también tuvo sus propios equipos, después son tomadas por los equipos jurisdiccionales, que son los que elaboran ya no lineamientos, sino diseños. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la nación establece lineamientos que son federales, o sea, que sirven para todo el país. Son nacionales, perdón, que sirven para todo el país, ¿sí? Son vinculantes, o sea, nosotros en las jurisdicciones podemos hacer ajustes, pero no podemos desvincularnos de esos lineamientos. Porque, ¿de dónde surge todo esto? Les cuento un poco la historia, porque yo fui partícipe de esa cuestión. O sea, partícipe aquí en mi jurisdicción. Cuando se crea el Infod, después de la sanción de la Ley Nacional de Educación, el Infod se encuentra con la imposibilidad de pensar un sistema formador que sea mínimamente cohesionado, que esté cohesionado. Teníamos en las diferentes jurisdicciones del país diseños curriculares que estaban establecidos institucionalmente. Y esos diseños, si bien habían pasado procesos de evaluación por pares de expertos, porque así fue, de hecho hay institutos que desaparecieron en los 90 porque no pasaron esas pruebas de evaluación. Ustedes son muy jóvenes, digamos, pero en los 90 hubo institutos, por lo menos aquí en la provincia, que desaparecieron porque ni la evaluación institucional ni la evaluación de los diseños curriculares pasaron la prueba de los evaluadores externos. O sea, había un banco de evaluadores, un banco de datos de evaluadores externos que se supone eran, digamos, expertos en los diferentes campos formativos, ya sea en el campo de la formación general pedagógica o en los campos disciplinares, y eso eran los que evaluaban primero la institución y tenía que acreditar la institución, y si no acreditaba esa institución, después se cerraba, y después los diseños que había que aprobar, tenían que aprobarse por estos especialistas. El Infod se encuentra con los institutos que existen con la siguiente situación. En una misma ciudad, la misma oferta, por ejemplo, en ciudades grandes, como de pronto podía ser la capital de la provincia en la que yo vivo, que es Corrientes, tenías el profesorado de inicial y primaria, históricas carreras, en 2 o 3 institutos, 2 de gestión pública y uno de gestión privada, por ejemplo. Y en los 3 institutos tenían planes de estudio diferentes, en la misma ciudad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, había un nivel de dispersión curricular. Las cajas curriculares, las mallas curriculares, el diseño, eso que llamamos el plan de estudios, no podía homologarse. Vamos a suponer que por X motivo, porque cambiaba por una cuestión laboral, personal, profesional, porque encontró el amor de su vida, alguien se iba de la ciudad a vivir a otra ciudad,
no había modo de hacerle equivalencias. ¿Cómo hacemos para otorgarle equivalencias? Porque en su instituto, en el plan de estudios, figuraban estas materias, y en este instituto, que de otra localidad de la misma provincia, la misma carrera tenía este otro plan de estudios, con otros nombres de materias, con contenidos diferentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si bien yo no estoy a favor de la centralización curricular, o sea, que el Estado defina centralizadamente el currículum, me parece que es interesante no solo regionalizar, sino además contextualizar, pero había que tener un norte, ¿se entiende? Y por eso el Infod establece esa política de generar lineamientos curriculares nacionales. Esos lineamientos curriculares jurisdiccionales luego se escriben en unos documentos orientadores que nosotros tenemos acceso. O sea, si yo tomo una cátedra de didáctica en el nivel superior, voy y busco ese lineamiento que está en el reservorio del Infod, busco ese lineamiento que escribió Dani Feldman, ¿sí? Y leo, y ahí me tengo que orientar y guiar respecto de qué es lo que dice el Infod, a través de la palabra autorizada de un experto como Dani Feldman, respecto de cuál es el estado del arte de esa disciplina hoy. Entonces, de ahí es donde yo tengo que nutrirme en relación a eso que yo le llamo encuadre de mi planificación. Voy a ir hablando de algunos aspectos de la planificación, ¿no? En general, cuando nosotros escribimos una planificación, lo primero que escribimos es una suerte de fundamentación. Yo prefiero usar el término encuadre, porque el encuadre a mí me permite entender que lo que estoy por producir ahí en términos escritos es la ubicación institucional y conceptual de mi materia, ¿sí? O sea, yo ubico la materia conceptualmente, epistemológicamente, digo qué voy a enseñar, desde qué perspectiva, desde qué punto de vista, desde qué enfoque, pero además digo institucionalmente en qué momento, ¿sí? En qué carrera, en qué momento del plan de estudios va a aparecer esa materia y con qué otras materias dialoga mi planificación, inexorablemente. Por más que no tengamos diálogo con los profesores, los contenidos van a dialogar sí o sí. Si yo enseño didáctica, sí o sí en la práctica, en el trayecto de práctica, lo que enseño tiene que dialogar con eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si enseño didáctica, dialoga con psicología educacional inexorablemente. Con las didácticas específicas ni hablar. No hay relación de dependencia, ¿eh? No es que la didáctica general sea más importante que las específicas, de ninguna manera. Yo acuerdo con Alicia Camillioni en que no hay relaciones jerárquicas acá. No es que la didáctica general sea más importante que la didáctica de la matemática, no. Son dos campos diferentes, absolutamente exactos, se complementan. Textualmente dice Alicia Camillioni en el capítulo 2, creo, del saber didáctico, dice, son relaciones justamente de cooperación y solidaridad. Así creo que las define, como relaciones de cooperación y solidaridad. Hace 2 días estuve en La Paz, preciosa ciudad de ahí, de la provincia de ustedes, porque me invitó la rectora del IFD a la Feria del Libro, estuve con Patricia, que está acá. Y justamente salió este tema porque el jueves a la noche presenté mi librillo de didáctica, que ustedes lo vienen leyendo así por capitulillos, presenté en el IFD y al otro día me tocó dar un taller, pero en esa presentación del libro un estudiante de primer año de matemática me hizo esta pregunta, ¿no? Y ahí salió el tema una profe de matemática me parece que era, ahí salió este tema de cómo dialogan las disciplinas, o a pesar de no dialogar, hay relaciones. Miren, y les puse el ejemplo del concepto de transposición didáctica. Todos los generalistas, todos los que alguna vez enseñamos didáctica, sí o sí en nuestro programa usamos el concepto, transposición didáctica. Ese concepto que nos sirve para explicar cómo el saber experto finalmente se convierte o deviene en saber escolar, lo creó un experto en didáctica de la matemática. En realidad no lo creó él, pero sí él lo socializó. Para ser honesto, el concepto se lo robó a otro, digamos. Pero Yves Chevelard es el que a nosotros nos llega con ese concepto, ¿sí? El concepto de transposición didáctica. Y nosotros lo tomamos, viene de ahí, desde el campo de la didáctica de la matemática. Y todos los estudios que hace Chevelard sobre la evaluación también, ¿sí? Los tomamos, ¿sí?
porque nos nutre, nos sirve, nos fecunda nuestra disciplina, nos parece importante. Ahora, para muchos didactas de la matemática, la didáctica general es puro soncera. No les importa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muchos didactas de la matemática, mucha gente de matemática que hace didáctica de la matemática, reniega respecto de los saberes de la didáctica general. Les parece que no debería existir. ¿Se entiende? Nosotros, a pesar de ese ninguneo, ¿sí? Por parte de algunos, lo digo todos, de algunos, en didáctica de la matemática, yo ni siquiera me quiero meter en esta discusión porque me faltan elementos, pero tengo una amiga acá en una localidad cercana que es una referencia, trabaja con Irma Saiz y con todo el grupo que hacen, que piensan didáctica de la matemática y que han trabajado para los diseños también. Nelcy Acuña es la gorda Acuña, que ya está jubilada, fue rectora del IFD, pero sigue, digamos, trabajando en la universidad, y con Nelcy siempre discutíamos, los dos participamos en el 2010, 2009, 2011, desde el 2009 hasta el 2011 creo, en la elaboración de los diseños jurisdiccionales. Entonces yo pasaba por Bellavista, la buscaba la gorda, y nos íbamos a Corrientes en mi autito, ¿no? Y teníamos unas discusiones, ustedes no se imaginan, las discusiones siempre nos matamos de risa, porque yo defendía el campo de la didáctica y los aportes que puedan hacer. Y decía, eso es puro pavá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esto también pasa. Es interesante poder ponerlo también en discusión, porque les va a pasar, sobre todo a los que enseñan materias del campo de la formación general, que en muchos colegas de la formación disciplinar, o para muchos colegas de la formación disciplinar, los saberes del campo pedagógico, bueno, está bien que estén, pero no tienen la misma importancia que los saberes disciplinares que son objeto de la transmisión. Ojo con eso, porque ahí lo que está pasando es que se pierde de vista el sentido de la formación. El sentido de la formación no es formar ni matemáticos, ni geógrafos, ni historiadores, ni filósofos, ni lo que fuere, ¿sí? Ni economistas. Es formar profesores ¿sí? Matemática, geografía, historia, filosofía, economía o lo que fuere. Esa discusión hay que darla, porque eso es lo que le da el sentido al trabajo que nosotros hacemos. Y baja los decibeles por ahí también en colegas que creen que su materia, vamos a suponer, Historia 4, por poner un ejemplo, disculpen los profes de historia, estoy poniendo un ejemplo que estoy inventando, historia del lejano oeste, no existe, pero bueno, pongo ese ejemplo ficticio, que esa materia es la más importante para la vida y la formación del profesor de historia. Y entonces no aprueba nadie esa materia. Y un alumno viene y la rindió ya 35 veces y no hay con qué darle. Entonces, si uno pierde de vista el sentido de la formación, pasan esas cosas. Entiende que su materia es el sumum de los saberes, el saber de los saberes, ¿no? Es como el cantar de los cantares, pero es el saber de los saberes. Y acá me parece que hay que poner todo en un plano de igualdad. Decir, a ver, veamos esto dentro del sentido formativo general, que es la formación de un profesor de historia, que tiene que tener herramientas conceptuales, por supuesto, que tiene que poder leer el mundo en las claves y en los conceptos que establece la disciplina, sí. Ni hablar en lengua, Juan, ¿sí? En lengua y literatura. Hay profes de lingüística o de literatura que creen que su materia es como, no sé, no, pero si no sabe diferenciar, historia de la lengua, una materia tan difícil, dura, no sé, bueno, pero si no sabe toda la evolución del castellano desde Alfonso el Sabio hasta no sé qué cosa, entonces no puede recibirse de profesor de lengua. Yo pregunto, ¿cuándo un profe de lengua enseña eso? Yo no digo que no hay que saber, pero ¿cuándo eso se torna objeto de la formación? Cuando enseña historia de la lengua, solamente. Se pierde de vista que estamos formando profesores para la educación secundaria, por ejemplo. Ojo que no se interprete que estoy hablando de bajar el nivel, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo entender la enseñanza dentro del sentido formativo general de una carrera. Me parece que es por ahí
¿Se comprende? Y por eso surgen los lineamientos curriculares, que son nacionales, que después los equipos técnicos jurisdiccionales, que son los que elaboran los diseños, porque los diseños son jurisdiccionales, ya no más institucionales, toman como marcos de referencia, ¿sí? En el 2010, cuando aparecen los lineamientos, claramente hay una decisión de recuperar la visión disciplinar. En los 90, las disciplinas habían desaparecido. Había desaparecido la didáctica, había desaparecido la pedagogía, había desaparecido la historia y la política educacional, había desaparecido la sociología de la educación, ¿sí? Habían desaparecido las disciplinas. ¿Y qué se enseñaba en la formación de docentes en ese momento? Por ejemplo, introducción a la problemática educativa, didáctica y currículum o aspectos curriculares de la educación, ¿sí? Fundamentos político-educativos de no sé qué, ¿se entiende? O sea, había otra conformación y eso también hay que tener en cuenta. No es lo mismo pensar una planificación donde se articulan lógicas que provienen de disciplinas diferentes para conformar interdisciplinariamente la mirada sobre un objeto que pensar en la lógica disciplinar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa no es una decisión de la que participamos nosotros, esa fue una decisión que tomó el Infod, ¿sí? Que tomó el Estado Nacional. El Estado Nacional definió volver o recuperar las disciplinas. ¿Que está bien? Y bueno, sí, probablemente, no lo sé, no estoy... O sea, a mí me gustaría hacer algo más intermedio, o sea, sí, recuperar algunas disciplinas sin perder de vista la lógica de la problematización que nos permite el trabajo interdisciplinario. Pero bueno, yo no corto ni... No, en ese momento sí me convocó mi provincia para trabajar en el equipo técnico de los diseños, pero digamos, no había... Esto ya no se podía discutir. Hoy me parece que sí, que es una discusión, hoy que estamos en momento de revisión de los diseños, porque vieron que los diseños se aprueban por 4, 5 o 5 años. Así están previstos por el Infod. Entonces, cuando hay momentos de revisión de los diseños, es el momento de plantear alguna de estas cosas, ¿sí? Les voy a contar, no sé si alguno de ustedes enseña sociología o política, historia y política, pero yo le decía a mis colegas aquí en el instituto y también a la gente que continúa en el equipo técnico de la jurisdicción, que por ahí los saberes de estas disciplinas, de la sociología de la educación, de la historia y política educacional, podrían tal vez convertirse en un área que problematices, en vez de atomizar, porque finalmente hay abordajes muy, muy semejantes, hay objetos que son muy comunes, y que tal vez habría que convertir en un área más interdisciplinaria, que mire el escenario. La sociología claramente lo que busca es que el estudiante futuro docente o la estudiante futuro docente conozca el escenario, el contexto en el que va a desandar su práctica. La historia, bueno, ni hablar, el devenir de cómo se configuró el sistema educativo, pero sin caer en la historización, sino lo que se busca es otra perspectiva. Digo, Pinó es claro en esto, recuperando un poco la tradición de Adriana Puigros, lo que dice es hay que mirar esas capas que todavía subterráneamente, como resabios o como herencias o legados, siguen estando presentes aún hoy, ¿sí? Y las políticas la política educacional, básicamente pensar esto que ustedes trabajaron como marco orientador y como marco regulador del trabajo, pero también en clave histórica, ¿no? Entonces, por ahí, a mí me parece, esta es una opinión muy personal, tómenla así con pinzas, discutible, capaz que ustedes me dan otros argumentos y me terminan convenciendo que no. Yo digo, bueno, por ahí, en vez de que esté atomizado eso, cada materia con 3 horitas en un cuatrimestre, hacer una linda materia anual, que sea más bien un seminario o una materia tipo con una carga horaria más potente y que articule saberes, sí, que inclusive puedan provenir de otras disciplinas, y que permita mirar la educación en clave histórico, política y social, digamos, ¿sí? No sé si me llevarán el apunte, pero por ahí también resta en el sentido de que en vez de tener 33 materias en el plan de estudios, por ahí tiene 30 el plan de estudios, y en vez de tener atomizadamente esas disciplinas, tienen una y potente, pero no sé si me explico, ¿eh? Esto también, estas son discusiones que en algún momento seguramente a ustedes les va a tocar, o ya les habrá tocado,
participar, porque, insisto, los diseños, para que obtengan validez nacional, se van presentando jurisdiccionalmente cada 4 o 5 años. Por la pandemia hubo un plazo, digamos, de gracia de otorgar, digamos, la validez a los diseños que habían quedado de años anteriores. Bien, entonces, se comprende, ¿verdad?, este elemento que son los lineamientos curriculares nacionales y luego los diseños curriculares jurisdiccionales. Ahí ven los niveles del currículum, ¿no? Como el nivel nacional termina siendo, digamos, el referente para el nivel jurisdiccional, y luego vamos al nivel institucional. Nosotros tenemos un diseño curricular que es jurisdiccional, pero que finalmente llega a Santa Elena, llega a La Paz, llega a Concordia, llega a Gualeguaychú, llega a Gualeguay, llega a Paraná, llega a, díganme sus localidades, a alguna más, no sé, no quiero olvidarme para que no se me ofendan, o sea, son las que... A Concepción, ¿sí? O sea, esos diseños finalmente tienen que contextualizarse en una localidad que tiene unas características socioculturales particulares y que además tienen un diálogo con una comunidad, un diálogo necesario con una comunidad con esas características. Algo que se perdió en estos diseños curriculares desde el 2010 a esta parte son los espacios de definición institucional. Quedaron en muy pocas carreras. No sé en el caso de Entre Ríos, yo hablo del caso Corrientes, no conozco los diseños, todos los diseños de ustedes, he visto un par nada más. Pero aquí, en la década del 90, lo interesante era que teníamos en el ciclo orientado, así se llamaba, focalizado, la posibilidad de definir nosotros institucionalmente algunos nombres para otorgarle a esos espacios curriculares. Y eso desapareció prácticamente. Nos queda, en nuestro caso, creo que en el profesorado de agronomía y en algún otro profesorado, pero después desapareció de los demás. Y eso estaba bueno porque si se hacía un trabajo sesudo, digamos, si se trabajaba pensando seriamente la cosa, podíamos hacer una interesante vinculación ahí con la comunidad, ¿no? Que es un trabajo que todavía nos debemos en la formación docente. Ya voy a hablar de eso. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Qué opinan? ¿Les parece que va por ahí? Juan, vamos a mirar juntos, proyectame si podés mi filminita, y ahí después de cronograma me tenés que... después de recursos me tenés que poner la palabra cronograma, que yo me parece que me la morfé. A ver. ¿Después de qué palabra, perdón? De la palabra recursos. Ajá, cronograma. Bien. Sí. Ahí vamos a mostrar una filmina con los elementos de elementos genéricos así de una planificación, como para tenerla e ir mirando un poquito. Ya la comparto, esperemos un segundito. Sí. Acá igualmente los pierdo de vista por las dudas, ya no los... Ahí está. ¿Se ve? Sí, Marcelo. Pero, sí, Juan, perdón. Marcelo. No, está bien, está bien. Me rebautizaste. Te rebauticé. Ahí está. Ahora sí. Yo dejé de ver el chat y todo, así que cualquier cosita me avisan o abren el micrófono. Bueno. Bien. ¿Querés que lea o cómo es la cuestión ahí, Daniel? No, ahí voy. Ah, perfecto. Gracias. Es que dejé de verte, por eso... Sí. Bueno, ahí ustedes van a encontrarse con los elementos básicos de una planificación, ¿no? Ítems
o elementos más, elementos menos, pero básicamente es lo que suele aparecer en una planificación. Miren lo que coloco allí, carátula o membrete. Es crucial, aunque a ustedes les parezca una obviedad, hay colegas que omiten ese detalle y entonces a veces quien toma una planificación para mirar no sabe ni de qué se trata, ni de quién, ni en qué institución está pensada esa planificación. Pero es importante que la carátula o membrete contenga el logo institucional, los datos de la institución, ¿sí? El nombre de la carrera, ¿sí? El nombre de la asignatura, materia, la modalidad, si es un seminario, si es un taller, si es una asignatura, etcétera. El año en que está inserta la materia, quién es el curso y quién es el responsable de esa materia, o sea, el nombre del docente, claramente. Bien, eso me parece que es básico, ¿no? También se suele colocar el año lectivo, y eso va a depender puntualmente de la institución. Si la institución a ustedes les pide que todos los años presenten la planificación, o si se aprueban planificaciones, por ejemplo, como les conté yo hace un momento, que queríamos seguir un poco el modelo que usa la universidad, que uno pueda presentar una planificación que tenga una vigencia de por lo menos 4 o 5 años, digamos, ¿no? Y que en 4 o 5 años podamos hacer en todo caso las revisiones y los ajustes. Bien. Luego, el encuadre institucional y conceptual. Disculpe la interrupción, profesor. Yo quiero hacer una consulta que seguramente es una tontería. Nada es una tontería. ¿Qué diferencia hay entre vos dijiste ahí ciclo lectivo, entre ciclo lectivo y ciclo o año académico? El ciclo lectivo en realidad inicia en febrero y culmina en febrero del año siguiente. Eso es todo el ciclo. ¿Ese es el ciclo lectivo? Y el año académico es el año calendario, por lo menos en esta jurisdicción desde la que yo les estoy hablando, que es del otro lado, digamos. Pero no quiero asegurarles cómo se entiende esto en Entre Ríos, ¿ok? Aquí nosotros, por ejemplo, las designaciones, yo les doy las coordinaciones de extensión, nosotros tenemos una figura que es la del coordinador de extensión. Entonces yo tengo el instituto que tiene 19 carreras, pero tengo una carrera en una extensión áulica que queda a 10 kilómetros de acá, en una localidad semirural que se llama Colonia Carolina, ¿sí? Es una colonia de colonos que vinieron de Italia y que se asentaron ahí hace muchísimo tiempo y que, bueno, fue creciendo y que inclusive ahora mucha gente de aquí de Goya se ha ido a vivir allá. Allí nosotros tenemos una extensión ya hace muchos años con una carrera que se va renovando, ¿no? Es una tecnicatura. Ahora tenemos la tecnicatura en producción agropecuaria ahí. Entonces, la coordinación de esa carrera, de esa extensión, no de carrera, de extensión, o sea, la responsable de esa extensión, que hace tareas administrativas y pedagógicas, ¿sí? O sea, que es una suerte de preceptora, que controla la asistencia de los docentes, que controla los legajos de los alumnos, que hace el horario, que arma las mesas de examen, o sea, todas funciones, que mira la planificación, etcétera, etcétera. Esa persona es nombrada jurisdiccionalmente, ni siquiera, digamos, concursada, es nombrada jurisdiccionalmente y su nombramiento dura 1 año. El año es el ciclo lectivo, o sea, la nombran en febrero y cae su designación en febrero del año que viene, donde se supone que le tienen que renovar nuevamente o nombran a otra persona. ¿Se comprende? Eso es para nosotros el ciclo lectivo. Y nuestro año académico es digamos, el 2022, 2023, será el año que viene, creo, ¿no? A ver qué dice ahí. Leo. Alguien ahí aclara. Año académico corresponde al año que está dirigida la planificación. Claro, exactamente. Que es tu planificación de este año es para el año académico 2022. ¿Verdad? Ajá. Bien. Bien, gracias. Por favor. Daniel, Bueno, sí.
Sí, Patricia. Acá también es así porque, por ejemplo, los concursos de titularidad de primaria que se van a hacer en noviembre se hace con toma de posesión al inicio del ciclo lectivo 2023 en febrero del año próximo. Claro. Como para En el ejemplificar. Sí, en el sí, todavía es parte del ciclo lectivo, ¿se entiende? Bien. Bueno, ¿a qué llamamos encuadre institucional y conceptual? ¿Alguien pudo leer esto en Feldman, Palamidesi, en Casas o en Lesteime? ¿Alguien que quiera comentar algo de lo que leyó, de sus lecturas, que quiera sumar, que quiera aportar? Vieron que ahí hay como una descripción. Son 3 textos que yo les dejé, como para que ustedes puedan mirar. Básicamente tiene que ver con el trabajo de programar la enseñanza, dice Feldman y Palamidesi, en la universidad. Casas, que es un profe, Casas es licenciado en psicología, con la orientación en psicología educacional de la UBA, y está acá como jefe de trabajos prácticos de la cátedra de didáctica en la carrera de profesorado de psicología allí, en la Facultad de Psicología de la UBA. Y bueno, y de mi libro, ese capitulillo sobre planificación, que fueron los 3 textos que le sumamos para mirar este análisis de planificación que les habíamos pedido. ¿Alguien pudo leer? ¿Alguien se acuerda algo de ahí? Dale. Dale, Schaller. María Soledad. Recuerdo el texto de Casas, más que nada, que inicia por ahí contando de cómo surge el término de planificación. Que en un primer momento, o sea, surge de la parte económica, como planificar la economía, ¿no? O sea, reorganizar, empezar a ver cuáles son los objetivos, bueno, y es como que después se lleva a otros ámbitos, entre esos el educativo, pensando que si funciona, o sea, organizar en economía, ¿por qué no en educación, no? Bien, gracias. Ustedes saben que no siempre en la historia de la educación tuvimos este concepto tan, digamos, inserto dentro de la vida que llevamos adelante los profesores en nuestro trabajo, ¿no? Sí, programas. Uno se puede encontrar hasta con el programa que había preparado Juan Bautista Alberdi para dictar como curso acerca de X cuestión en, por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Bueno, uno puede apelar, digamos, a la historia y encontrar programas. El programa estaba vinculado a los temas de los que iba a hablar o sobre los que iba a versar la disertación, ¿sí? O las clases magistrales que iba a dictar X persona o que dictó o que dictaba X persona. El concepto de planificación es un concepto más reciente, como dice la colega, es un concepto que proviene del campo de la economía o de las ciencias económicas y que tiene que ver con un paradigma al que nosotros solemos denominar racionalista, que lo que busca es previsibilidad, básicamente, ¿no? Tener como previsión y tener un poco de antemano ciertos elementos que nos permitan anticiparnos, ¿no? Planificar de algún modo es eso, es anticiparnos, ¿sí? ¿Alguien más quiere sumar algo? Sí, que claro que fue muy resistida bajo la creencia que era un modo de control. Sí, así es. Sí. Bien. María Sol, dale. María Sol, ¿o ya habló? Perdón, estoy viendo una mano levantada, no sé si ustedes... María Soledad Schaller. Recién compartí, sino que no se quedó como... Quedó tildada tu mano ahí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces avanzo. Fíjense el encuadre. ¿A qué llamamos encuadre? Como les decía, el encuadre está vinculado a esa necesidad de poder
poner por escrito, aunque sea en un párrafo, dónde va a estar inserta esa propuesta, ¿sí? Porque finalmente es eso, una planificación es una propuesta. Y además, desde qué concepción acerca del conocimiento que vamos a transmitir, pero además acerca de la transmisión de ese conocimiento. O sea, el encuadre tiene, por un lado, un aspecto epistemológico que tiene que ver con la disciplina o esa interdisciplina que vamos a transmitir o abordar, y a su vez el encuadre tiene un aspecto didáctico, pedagógico, o sea, hay una concepción acerca de la enseñanza, acerca de la transmisión, que tiene que estar escrita ahí, que tiene que estar dicha en esa planificación. Pero además, en un párrafo tenemos que decir a quién está dirigida esa planificación. Esta planificación está dirigida, se inserta dentro de la carrera tal y está dirigida a tal o a tales sujetos concretos, de tal curso. ¿Se entiende? De eso se trata. Entonces, es imposible que uno pueda planificar totalmente en el vacío. Tiene que tener un elemento que contextualice el trabajo que vamos a hacer ahí. Tenemos que mínimamente tener un tiempo para conocer de qué se trata la institución si es que llegamos por primera vez allí. Los objetivos. Bueno, en general se suelen pedir objetivos generales y específicos. Bueno, yo suelo ser en ese sentido, si alguien plantea objetivos, puede escribirlos enunciándolos así, detalladamente de a uno, o puede armar un párrafo explicando cuál es la finalidad formativa que se propone como objetivos para su trabajo. A mí me parece que eso es una cuestión que la debe definir la institución, o si no está definida, que cada uno puede optar, ¿verdad? No hay una receta como sí en otro tiempo, cuando existía una taxonomía inclusive para formalizar los objetivos. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, a mí tampoco me tocó esa época, pero en determinado momento de la historia del sistema educativo, en plena vigencia de esta idea de la racionalidad, de la planificación, un señor de apellido Bloom estableció inclusive una taxonomía de objetivos, y nosotros teníamos que copiar los verbos que nos indicaban la direccionalidad para lograr esa, para llegar, digamos, ¿no? Sí, ahora los redactamos exacto como propósitos, ¿sí? Pero también he visto planificaciones muy interesantes donde en un párrafo aparte se esbozan, digamos, las finalidades formativas o los propósitos formativos, sin decir, bueno, analizar, comprender, desarrollar, etcétera, etcétera, sino directamente como un párrafo, ¿no? También he visto eso, les quiero decir. Los contenidos, ¿de dónde tomamos los contenidos? Ya hace un tiempo empezamos a dejar de usar la triple denominación entre conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿sí? No sé cómo están ustedes con eso, ¿les siguen pidiendo o ya pudieron obviar? A ver, Diana, ¿qué dice? En primaria hay objetivos y propósitos. ¿Y cuáles serían? A ver, si me querés contar, Diana, ¿cuáles serían las diferencias? Sí, ¿qué tal, Daniel? Hola. Los objetivos sería lo que nosotros planificamos para los chicos. Lo que nosotros pretendemos que ellos logren. Son actitudes, habilidades que ellos tienen que lograr. Y los propósitos son los que nosotros como docentes nos proponemos lograr con ese curso. ¿Cuál sería un ejemplo? A ver. Por ejemplo, un propósito sería promover actividades de socialización en el aula. Uh-huh. Y un objetivo sería que los alumnos logren dialogar sobre un tema determinado. Bueno, si eso no les genera tirria, digamos, de planificar de esa manera, bienvenido. O sea,
En las planificaciones que se le exigen a los chicos que van a hacer residencia, tienen que estar los dos en nuestro instituto. Bien, 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 sí, por eso digo, estas son definiciones también institucionales que se van tomando, ¿no? Claro. ¿Y Sí, ellos provoca un cómo? poco de tirria. Sí, ¿y ellos planifican clase por clase o hacen una planificación? ¿Cuál es el periodo, digamos, que se le asigna a la planificación? Los propósitos sí, son, porque ellos hacen 2 semanas de práctica intensiva. Los propósitos son para toda la planificación, pero los objetivos son clase por clase. Ah, bien, bien. Nosotros aquí lo que usamos es la diferencia entre una planificación y un plan de clase o una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, para el campo de la práctica y la residencia, los alumnos y alumnas lo que hacen es programar o diseñar planes de clase o secuencias didácticas. Sí. Solo en residencia empiezan a armar planificaciones más, digamos, trimestrales o cuatrimestrales o anuales. Pero sí se hace un análisis del documento. Yo cuando llevaba residencia en el profesorado de filosofía, por ejemplo, sí les pedía en residencia, les pedía que elaboren sobre la planificación del docente con el que estuvieron trabajando, porque tenían 3 meses de estancia, digamos, en el aula, que ellos armen una propuesta propia, tomando aspectos, digamos, aspectos positivos o fortalezas de la planificación de ese docente y otros que eran, que iban a poner ellos como aspectos superadores, digamos, como aspectos que mejoraban esa planificación, para que aprendieran a ver, digamos, en distintos focos los niveles de la planificación, ¿no? El nivel más macro, que puede ser la planificación anual o cuatrimestral, y a nivel micro, el día a día de la clase, ¿no? Claro. Así que, pero sí, está buena la distinción esta, no la había visto. Igual esto es en primaria, no es para profesorado. Profesorado de primaria, digamos. Sí, está bien, está bien. Y en primaria, pregunto, después cuando empiezan a trabajar, ¿ellos planifican así o tienen que presentar la carpeta didáctica? No, se hace una planificación según la escuela, cómo trabaja. Aquí todavía, en todas las escuelas unidad. primarias, sigue estando la carpeta didáctica. Sí, se presenta la unidad, que generalmente se hace entre los grados paralelos, en conjunto, y después la carpeta didáctica, sí. No, acá mis amigas maestras se pasan el domingo entero recortando, pegando, haciendo la carpeta didáctica de todo lo que va a ser la semana. Y en algunas escuelas les piden hasta que ensayen respuestas posibles de sus alumnos, lo cual me parece un horror. Un horror. Nosotros eso le pedimos a los practicantes, pero no, en la primaria, o sea, cuando ya estamos ejerciendo, no. No sé si todos advierten en este ejemplo que estoy dando el nivel de prescripción, ¿no?, de la planificación. En algunos casos es más laxo y en otros puede llegar a ese nivel de pedirle hasta que más o menos defina en qué momento un alumno va a levantar la mano para decir, profe, me voy o seño, me voy al baño. Sí, es ridículo. Sí, absolutamente. ¿Qué dice Jonathan? ¿Querés leer, Juan? Ajá. Es un nivel más profundo, dice Jonathan. Ahí voy. Dale. Perdón que me cuesta un poquito. Ahí está. Ya estoy. Dice, hay varios ahí. Sí, empiezo con Miriam. Bien, Miriam dice, los propósitos son el punto de partida desde el docente y los objetivos son el punto de llegada enfocado en los estudiantes. Inicial y primaria solicitamos a los residentes esa diferenciación. Bien. Jonathan agrega, propósito es un nivel más profundo, responde a una inquietud esencial de los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos lograr con el plan? Se cuestiona la alumna practicante. Buscar lograr metas con una intención determinada, pedagógica. El propósito se escribe en la planificación en verbo infinitivo. También se explica cuál es el medio, la acción por el cual lo pretenden lograr. Bien.
En otras, bien, y María Soledad me aclara que en algunas instituciones pasa eso y en otras se sigue todavía pidiendo carpetas didácticas. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, la pregunta que les había hecho es si seguían ustedes usando la triple denominación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, o eso ya no en el nivel superior al menos. Ya no, ¿verdad? Sí, ya hace unos años eso empezó como a desaparecer. Que era una atomización, ¿no? Un desagregue que finalmente atomizaba. Porque en sentido estricto lo que se hacía era trabajar sobre los conceptuales, ¿sí? Bien, ¿y de dónde toman los contenidos? Estuvimos diciendo. Los contenidos desde el diseño curricular sacamos. Y después, Solamente. en mi caso sí, desconozco si puedo sacar de otro lugar. Después lo que uno hace es contextualizar, porque, no sé, ahí en el diseño está muy general, bueno, no sé, los contextualistas. Bien, diseños curriculares, núcleos de aprendizaje prioritarios, pero fundamentalmente también de, fíjense, lo que están discutiendo en el estado del arte de la disciplina que ustedes van a enseñar. ¿Sí? Yo he visto también Sí. de otras instituciones, Daniel, a veces cuando planifico, sí. comparo a ver qué hacen otros institutos. Sí. Por ejemplo, si ustedes van a tomar una cátedra de, no sé, historia antigua, no solamente miren los diseños curriculares y miren los contenidos que se enseñan en el diseño para la carrera, para el nivel en el que forma la carrera. Tienen que mirar los diseños curriculares de secundaria, ¿sí? Y qué es lo que priorizan esos diseños de secundaria para, por ejemplo, respecto de historia antigua. Porque por ahí nosotros trabajamos una enorme cantidad de contenidos que está bien, son importantes, pero insisto en el sentido formativo. No es que vamos a formar historiadores, vamos a formar profesores para la educación secundaria. No es quitarlo, sino que darle más énfasis a aquellos que van a ser objeto de enseñanza en el nivel para el cual forma la carrera. ¿Se comprende? O sea que sí o sí tenemos que mirar el diseño jurisdiccional para digamos, de la carrera en la que estamos trabajando, pero a su vez mirar el diseño para el nivel o del nivel para el que forma la carrera. El diseño de primaria, el diseño de inicial, el diseño de secundaria, y ahí mirar qué es lo que se está priorizando en esos diseños respecto de esos contenidos de la materia que enseñamos. ¿Se comprende? Y a eso hay que atravesarlo con eso que yo llamo la actualización disciplinar necesaria. O sea, mirar qué es lo que están diciendo los referentes teóricos de esos campos. No sé, si yo voy a trabajar X asignatura, tengo que pispear, tengo que mirar, tengo que analizar qué se está enseñando por parte de quienes son referentes en ese campo, que todavía siguen activos produciendo conocimiento en relación a eso. ¿Se comprende? Dale, Soledad. Quería comentar algo en relación a esto que decías, en el último encuentro vos lo comentabas, esto del estado del arte, sí, que me parecía fascinante tenerlo en cuenta. Y también esto último que decías, por ejemplo, a nivel secundario, a mí me pasaba cuando, ahora no estoy en el nivel, estoy en superior, pero hasta hace muy poquito estaba dentro del nivel secundario enseñando. Los diseños, los lineamientos curriculares de nuestra provincia a nivel secundario están muy desactualizados, es decir, son de hace más de 10 años que están. Por lo tanto, en ciertos espacios curriculares como formación ética y ciudadana, bueno, filosofía, bueno, hay varios espacios donde, por ejemplo, hay ciertos contenidos que hace falta y mucho la actualización. En esto de los teóricos y teóricas del momento. También otra cuestión que me parece fundamental es la cuestión de la ESI, ¿no? La perspectiva de género, la ESI, que bueno, nos pasa que el diseño plantea una cuestión y está muy desactualizado, digamos. Entonces, como que hablábamos con la asesora pedagógica de la escuela secundaria donde trabajaba y ella decía, bueno, pero a mí me pasa lo siguiente, yo les pido la planificación
y me planifican, dicen muchos docentes, lo que en el diseño establece, lo que el diseño establece, ¿no? Los contenidos que sugiere ahí. Y bueno, sigue el diseño, pero no hay una actualización de esos contenidos, ¿no? En la planificación. Y ella insistía en esto de lo que vos haces mucho hincapié, que es en el estado del arte, es decir, qué es lo que hoy, de lo que hoy estamos hablando. Y recuerdo el ejemplo que en su momento ella me dio, que era clave en la formación ética y ciudadana, por ejemplo, que era familias. El diseño habla de familia y hoy estamos hablando de familias, ¿no? Eso tiene que ver con la actualización, digamos, en cuanto a conceptos, a lo conceptual. Y bueno, y esto último que decías, de que cuando uno enseña o forma a docentes, ¿no? Que van a ejercer en cierto nivel, por ejemplo, yo estoy en el profesorado de educación primaria. Yo me formé en secundaria, en mi primera formación, mi primer título, digamos, es profesora en nivel secundario, pero estoy formando docentes para nivel primario, entonces es necesario manejar los diseños, los lineamientos curriculares de primaria. Es fundamental porque estamos formando a docentes para ese nivel. Entonces también digo, el compromiso y responsabilidad de nosotros como docentes dentro de, ay, ese es mi hijo, dentro de institutos, digamos, para manejar no solo los lineamientos de la carrera en la que nosotros estamos enseñando, sino también los lineamientos curriculares de el nivel al cual estamos formando estos estudiantes que van a ser docentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Recuerden que los diseños son punto de partida, no de llegada. Son un marco de partida, pero no, de ninguna manera nos tenemos que quedar ahí. Por eso ese trabajo, porque si no sería muy fácil. Yo prescribo, armo un módulo instructivo y con eso, miren, yo estoy trabajando para el gobierno de El Salvador, o sea, para el Infot que tiene El Salvador en este momento. Estamos armando unos módulos instructivos para los docentes de El Salvador para que puedan llevar adelante un programa de actualización curricular. Me convocaron y estamos trabajando, digamos, eso. Pero aún en lo prescriptivo que es armar un módulo instructivo, ¿sí? Hay espacios de libertad absolutamente necesarios para discutir, ¿no? Y en este caso los diseños tienen un nivel de prescripción que no es total. Entonces, por eso digo, los diseños curriculares, tanto el diseño del nivel superior de la carrera en la que ustedes están trabajando, como los diseños del nivel para el que forma la carrera, son puntos de partida, pero en el medio está la vida misma, y la vida misma es lo que pasó con el conocimiento en estos últimos años, las discusiones académicas, las discusiones sociales que las atraviesan, los debates, las pujas, ¿sí? Digo, hay toda una corriente que para denostar la ESI dice, no, porque ESI sí, pero ideología de género no. Yo quisiera saber qué es eso, hasta el momento nadie me puede explicar. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo con el ni una menos, pero no con las feministas. ¿Qué es eso? Diría yo, ¿no? Así, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? O sea, se entiende, o sea, hay todo un trabajo que hacen que hacen los medios de comunicación social para pulverizar, ¿sí? Determinado tipo de posicionamientos. Y eso tenemos que tener presente nosotros. O sea, los medios de comunicación social le convencen, ¿sí? A la señora y al señor que están en su casa, ¿sí? De que la escuela es excelente o que la escuela es una porquería, de que los docentes somos unos sacrificados trabajadores o que no hacemos nada y que solamente estamos 4 horas y después nos vamos a nuestra casa a rascarnos o a disfrutar del ocio. Digo, hay que tener muy presente eso. Entonces, en el medio entre la prescripción, digamos, de los diseños y las posibilidades que son los puntos de llegada, ¿sí? Nosotros tenemos que vernos con todas esas cuestiones. No hay que perder de vista eso, ¿eh? Eso es contextualizar. Contextualizar no es solamente ver qué tipo de alumnos tenemos, cuál es su procedencia. Es ver eso, pero además en qué tipo de discusiones en este momento se insertan estos contenidos. Eso también es un debate duro que hay que dar. Y ahí ustedes que son los más jóvenes en las instituciones, se supone que traen la novedad respecto de aquellos profesores que hace 30 años están y que, o 40 años, yo hace 30 años que estoy en el sistema,
pero creo tener la apertura mental necesaria. El día que no la tenga, ya le dije a todos mis amigos, ya saben lo que tienen que hacer. Me llevan a mirar el río y sin que me dé cuenta me pegan el garrotazo necesario y listo, se terminó. ¿Se entiende? Es así de básico. Pero hay gente que está más cerrada, que no acepta absolutamente nada, pero son discusiones necesarias, ¿sí? Hay posiciones muy prejuiciosas, muy racistas, que todavía están en las instituciones y que eso ya no se puede permitir. La Ley Nacional de Educación es un excelente marco que pone en caja todas esas cuestiones. Sí, Aida. Quiero hacer más que nada una consulta, ya que te tengo con la suficiente experiencia como para preguntarte. Yo es el primer año que estoy en superior. Uh-huh. Y hace 10 que estoy ejerciendo, si bien me recibí cuando era chica. Pregunto una cuestión. ¿Por qué si la resolución de ESI es de la 45/08 es del Consejo Federal de Educación y la 340/18 de las 5 ejes son también del Consejo Federal de Educación? ¿Por qué cuando planificamos no las tenemos en cuenta? Porque, por ejemplo, hoy Sole decía, es mi responsabilidad si yo preparo docentes para el primario conocer los lineamientos del primario. Me parece excelente. Yo trabajo con los diseños curriculares de ESI y enseño y, bueno, entonces me llama la atención que todavía haya esto porque, como vos decís, sigue el racismo, el negacionismo y todos los ismos que se te ocurran, y no entiendo por qué, si están en el marco de la ley de educación, nosotros soslayamos ciertas cosas. Porque a mí, por ejemplo, yo cuando socialicé justamente en el profesorado, y con esto cierro, mi planificación de pensamiento argentino y latinoamericano, una de las cosas que me propone el profesorado de tercer año de filosofía es, ¿y dónde están las autoras mujeres y dónde están las autoras negras? Me parece perfecto, ya te las traigo porque las tengo, pero surgió de ellos y eso está buenísimo. Entonces me parece como que estamos anacrónicos en muchas cosas y aparte atrincherados en cosas que ya nos superaron. Perdón, si me extendí. No, está perfecto, Aida. Lo que pasa es que a veces es más fácil, no sé, pero a veces incomoda tener que dar esa pelea, ¿no? Sobre todo cuando uno es nuevo, cuando uno llega hace poco tiempo a la institución, y a veces se gana el mote de, ¿quién se cree? ¿Con qué viene este o esta? ¿Sí? Entonces, pero de nuevo, ustedes son la novedad en el sentido filosófico del término, ¿no? Ustedes son la posibilidad que tienen los institutos de revitalizarlos, de dar un nuevo rostro que sea mucho más, que responda mejor a los contextos de este tiempo, de dar esas discusiones respetuosas. Yo siempre parto de esa idea, tienen que ser discusiones respetuosas, en las que la mirada filosófica, y acá voy a usar el concepto filosofía, no en su sentido disciplinar, sino como un modo de vida. O sea, la mirada filosófica como un modo de vida es aquella que instala la pregunta, por más incómoda que sea, respetuosamente, pero que la instala, que no obvia esa, porque la pregunta filosófica es ¿y por qué? ¿Y no podría ser de otra manera? Porque generalmente los más viejos en las instituciones, los más viejos no de edad, sino de antigüedad, porque todavía estamos espléndidos, ¿sí? Los más viejos en las instituciones, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, no, mirá, esto siempre se hizo así, no te preocupes, tal cosa, ¿no? O sea, la inercia institucional termina, digamos, tirando para abajo. Uno se acomoda, logra su zona de confort y desanda las instituciones también de esa manera. Pero la pregunta filosófica, el modo, digamos, de preguntarse acerca de si esto no podría ser de otra manera, es un debate que nos debemos, siempre. Porque acuérdense que nosotros no estamos trabajando para nosotros, sino estamos trabajando para las generaciones futuras, que son estos futuros colegas que dentro de 4 años van a estar formando por 30 o 40 años a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes y adultos, ¿sí?, de la patria.
¿Se entiende? Entonces, me parece fundamental que se discutan estas cosas. Insisto con el concepto, respetuosamente, ¿sí? Digo, y a veces los colegas se abroquelan, se cierran, hasta que uno les muestra justamente esa amabilidad, aún en la pelea, ¿no? ¿Se entiende? A veces se abroquelan porque no tienen elementos conceptuales para discutir, porque además sabemos, una cosa es lo que dicen, bocas para afuera, y otra es la que hacen en su vida particular. También eso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos ejemplos acá de miles, podría poner, de estudiantes que dicen, bueno, mira, el profe o la profe venía y nos hablaba de su vida familiar como si fuera, y de sus hijos como si fueran los mejores del mundo mundial. Y después nosotros salíamos no sé, a emborracharnos con ellos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, venían a darle cátedras de moralina, ¿sí? Barata, berreta, a sus estudiantes en posición de futuros docentes o de futuros técnicos superiores, y después, en realidad, estos estudiantes a los cuales se les bajaba esa línea de moralina, porque otra cosa, uso el término que usa Adela Cortina, de moralina, ¿sí? Una filósofa española dedicada a la ética, y en realidad después en la vida misma, ¿se entiende? O sea, eso es insostenible, o sea, uno, no sé, además estamos trabajando con adultos, si cada uno tiene ya una mayoría de edad que le otorga esa potestad, ¿no? Bien, pero sí, me parece interesante lo que ustedes plantean, eso hay que incorporar. Bien, los contenidos entonces, de nuevo, para cerrar esta idea, lineamientos curriculares nacionales, diseños curriculares jurisdiccionales, diseños para los, digamos, de los niveles para los cuales forma la carrera, ¿sí? Y estado del arte. Por eso es un trabajo que exige un posicionamiento profesional. Digo, si yo, en el nivel superior no universitario, como se suele decir por la negativa, que está mal, digamos, los docentes tomamos las cátedras que podemos, no las que queremos. ¿Se entiende? A veces tomamos las cátedras que podemos. No siempre podemos elegir las cátedras, ¿sí? Tenemos que trabajar y a veces nos ofrecen una multiplicidad de cátedras, ¿sí? Uno da de todo un poco. Bueno, entonces es un trabajo enorme el que tenemos que hacer. El profesor en la universidad tiene a veces una cátedra y toda su vida se dedicó a esa cátedra. Entonces, investiga, produce, escribe, durante todos los años de vida académica en una sola cátedra. ¿Se entiende la diferencia? El profesor en la universidad que enseña, no sé, didáctica, toda su vida, durante toda su carrera, se dedica a esa área. Nosotros en el nivel superior damos didáctica, a veces nos toca dar psicología educacional, a veces nos toca dar, ¿se entiende? Vamos como también, y lo mismo los profesores disciplinares, o sea, el profesor de matemáticas a veces tiene que dar álgebra, tiene que dar geometría métrica, tiene que dar, ¿sí? O sea, no es tan fácil, ¿sí? Y la otra diferencia es que nosotros trabajamos en soledad, ¿sí? No hay equipos cátedra. Por eso es interesante alentar la figura del adscripto, que es un trabajo ad honorem, pero finalmente es un trabajo interesante que podemos hacer con estudiantes avanzados o con estudiantes recién graduados. No sé cómo aparece esto en la provincia de ustedes, que yo estoy seguro que debe aparecer, pero el adscripto, la figura del adscripto, es la de aquel que se adscribe a profundizar conocimientos de una determinada cátedra. Y en esa instancia o en esa etapa de profundización, desarrolla un trabajo de investigación, pero también algunas veces puede dar algunas clases. Puede producir, por ejemplo, espacios de intercambio con el estudiantado. Entonces, no tenemos equipos, pero sí tenemos esa figura que podríamos alentar, que en general no está en los institutos. Nosotros que tenemos 20 carreras, tenemos en total 5 adscriptos en este momento, pero porque yo vengo insistiendo de hace 2 años en que tomen, tenemos 5, podríamos tener, no sé, 200, ¿se entiende? Imagínense un promedio de 30 cátedras por carrera, ¿sí? Tenemos 20 carreras. ¿Cómo es posible que un exalumno, que ahora es un colega,
no quiera formar, porque además eso le otorga un puntaje, ¿no? En la grilla de valoración de la Junta, aquí estoy hablando de la provincia. Hacer una inscripción que dura el ciclo lectivo, renovable a un ciclo más, ¿sí? Esa inscripción le otorga un muy buen puntaje. Y sin embargo no se toma, no se usa, no se alienta. Pero sería una muy buena manera de sortear esta cuestión de la soledad, del trabajo en soledad. Bien. No me voy a meter con la metodología estrictamente, vamos a hablar en todo caso en la próxima clase de esto, pero sí, así como ustedes hacen una diferencia entre objetivos y propósitos, a mí me parece interesante no perder de vista que la cuestión de la metodología implica definir qué estrategias generales vamos a usar los docentes y qué tipo de actividades también generales vamos a proponer a los estudiantes y a las estudiantes. Esa es la diferencia. Las estrategias son del profesor y las actividades son las que van a realizar los y las estudiantes, ¿sí? Solo eso diré por hoy. Los recursos, es interesante prever qué tipo de recursos vamos a necesitar. Si yo propongo clases con la utilización de PowerPoint como una estrategia recurrente, tengo que ver si es que existe un cañón proyector en el instituto disponible para todas mis clases. Si no, tengo que ver cómo hago, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Si voy a trabajar con la lectura de fragmentos de textos fuentes, tengo que prever que esos recursos estén en el momento en que yo voy a dictar la clase o dar la clase. Luego, el cronograma, ¿sí? Pero no en el sentido de pautar, digamos, así puntillosamente qué es lo que voy a dar cada día de clase, pero sí prever si el cuatrimestre tiene 16 semanas y el año académico tiene 32, entonces yo tengo que ver cómo distribuyo no solamente el desarrollo de clases vinculadas a los contenidos del programa, sino también a instancias de evaluación o de refuerzo de contenidos o de tutorías o de recuperación de saberes. Y todo eso tiene que, de alguna manera, preverse. Tenemos que visibilizar eso, ¿se entiende? Si no, yo voy a planificar 2 millones de contenidos que no los voy a poder desarrollar. Y siempre me voy a quedar dando la unidad 1 y la unidad 2 de mi programa, y las 3 unidades siguientes, la unidad 3, 4 y 5, nunca las llego a dar. Y eso no puede ser. Esa planificación no está bien. No está bien. Yo tengo que planificar lo que voy a dar. Me puede quedar algún contenido, ¿sí? Pero digo, un profesor que planifica tiene que de antemano saber qué es lo que va a dar. Y eso tiene que constar en ese documento público, ¿se entiende? Tampoco voy a hablar hoy de la evaluación, voy a dejar esto para la próxima clase, porque es un tema arduo, difícil, pero sí, solamente hoy diré que tenemos que establecer en la planificación la diferencia entre los tipos, ¿sí? Si la evaluación va a ser inicial diagnóstica, si va a ser de proceso o final, y los instrumentos para cada tipo de evaluación. No es lo mismo evaluar, por ejemplo, saberes previos a lo que llamamos evaluación diagnóstica, que hacer un seguimiento del proceso, que hacer una evaluación sumativa. Cada tipo de evaluación va a tener instrumentos diferentes. Y yo tengo que poder conocerlos y disponer de ellos, ¿sí? Tengo que tener eso a disposición. Y sí me parece crucial que todos entendamos que tenemos que establecer una diferenciación entre lo que es la bibliografía básica de lectura obligatoria y la bibliografía ampliatoria. La bibliografía básica de lectura obligatoria es la que nosotros vamos a pedir a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes que se desarrolle en clave de lectura comprensiva y discusión a lo largo del cursado, cuatrimestral o anual de nuestra materia. La bibliografía ampliatoria sirve para eso justamente, para profundizar, para ampliar, inclusive para desarrollar algún eje en profundidad que quieran después abordar. ¿Se entiende? Bueno, eso me parece como punto de partida, es lo que yo quiero compartir. Ustedes tienen experiencia, este es un diálogo entre colegas, así que
Ustedes pueden después hacer sus apreciaciones, sus aportes, inclusive sus críticas a un esquema como el que yo acabo de presentar, que es más o menos lo que dicen los diferentes autores, ¿no? Bueno, ¿qué pueden decir hasta acá en estos últimos minutos de nuestra clase de hoy? Más o menos planifican así, no planifican así. Ah, una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la planificación y el programa? La planificación contiene, ahí voy Natalia, contiene todos estos elementos. Y el programa es un documento resumido de la planificación que contiene el membrete o carátula, los contenidos, o sea, los datos, los contenidos y la bibliografía, nada más. Y es lo que generalmente se entrega a inicio de cursada. El programa. El programa se socializa con los alumnos, está a disposición en Medelía, etcétera, etcétera. La planificación es un documento público también, pero que generalmente es parte del trabajo del docente. O sea, yo no le comparto mi planificación a los alumnos. Yo tengo una materia, yo doy una materia en primer año del profesorado de Ciencia de la Educación, en principio no le doy la planificación, le doy el programa. Digo, bueno, miren, esto es lo que vamos a trabajar este año, ¿sí? Y eso sirve como un eje orientador. Alguien dijo hoy, a mí el programa me servía para ordenarme. Bueno, básicamente de eso se trata. Yo sé que voy por acá, dimos estos temas, y ellos mismos te van diciendo, che, profe, este tema que estaba en la unidad 1 lo dimos, ¿no? Este texto que está acá en la bibliografía, ¿se entiende? El programa es una síntesis que tiene esa finalidad. Así la entiendo yo, no sé ustedes. Bueno, Natalia. Hola. Hola. Me andaban mal los botones. Sí, quería compartir acá en los últimos minutos, coincido con todo lo que vienen diciendo, y les sirve a los estudiantes. Yo veo que lo usan como guía y les permite también organizarse un montón. Que esto del trabajo en soledad para mí también era un peso gigante, porque a mí me gusta más el trabajo en equipos en general. Me parece que se genera algo muy, muy interesante en el aula y en todo el proceso de la enseñanza y de la planificación y del trabajo docente. Así que empecé a hacer en el seminario, yo trabajo con ayudantes de cátedra. Acá se dice así, no sé si el adscripto vendría a ser algo... misma, puede ser la misma figura. Eso está establecido en la normativa. Sí. Y es no rentado, digamos, es ad honorem. Es ad honorem, es no rentado, le da puntaje, es similar. Y el trabajo con ayudante de cátedra para mí fue fabuloso, porque aprendo un montón. Generalmente son estudiantes recién egresados de ese espacio curricular, por lo tanto tienen una cercanía con los estudiantes que yo no tengo, como que tienen muy fresca algunas dificultades o algunas potencialidades. Entonces, yo siempre que lo pueda sostener, lo haría en otras materias, pero a veces, bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque también hay que planificar el espacio de ayudantía, entonces tiene su trabajo extra que resulta muy interesante, pero en seminario es fabuloso, lo hago en quinto año, tal vez lo haga en otros años, y invito a que se siga haciendo. A mí me llamó la atención, me han dicho cosas como que es una acción de generosidad de mi parte, y me pareció rarísimo, ¿no? Como algunos docentes como que le dan cierto recelo eso, darle puntaje. Me pareció una barbaridad, de hecho, pero sí, lo he visto, hay como ciertas prácticas media mezquinas a veces, ¿no? En la docencia. En mi caso no, al contrario, para mí es un... a ver cómo decirlo, no me quiero hacer la buena, simplemente que es algo que es una ganancia en todos los aspectos. No le veo nada de pérdida, como le ven a algunas personas. Es muy triste, pero sí son lógicas, calculo, ¿no? Sí, son lógicas. Pero yo creo que se hace camino al andar. Lo mismo este concepto de intercátedra que yo les propuse, ¿no? De empezar a pensarse ustedes también en el trabajo colaborativo con otros colegas,
inclusive también por ahí sumando a colegas que están por fuera del instituto, que ustedes saben, mira, esta persona no trabaja en este instituto, trabaja, no sé, en la escuela X, va a venir a hacer una experiencia de intercátedra, a dar una clase con nosotros, ¿sí? Con nosotros. Ustedes no tienen idea la potencia que genera eso en términos de mostrar a nuestro grupo de estudiantes el trabajo en conjunto, ¿no? Y también la figura del invitado a cátedra, ¿sí? De alguna referente de esa comunidad. No necesariamente de, ¿cómo es? No necesariamente puede ser académico, puede ser un referente cultural, un referente profesional, no sé, ¿se entiende? No sé si ustedes tienen esa figura también o la vislumbran. Sí, ahí estoy tratando de leerlos. A ver, dicen... Sí. Sigue habiendo resistencia de muchos colegas, es más cómodo no darla, sí. Durante nuestro trabajo, Daniel, con los colegas, el trabajo en conjunto y con otras instituciones. Refresca mucho las clases. Bueno, eso les quería señalar como idea. Por supuesto, ustedes de esto tomarán lo que les sirva, pero Claro. yo sí confío mucho en que ustedes, en primer lugar, ustedes no tienen idea la potencia de este espacio, por lo menos para quienes estamos hace mucho tiempo en el sistema educativo, la potencia que tiene este espacio de intercambio y este espacio formativo, porque no hay que perder de vista que es una actualización académica. Yo creo que es la primera vez, por lo menos que yo sé, acá no existió nunca ni existe. No sé si en otras jurisdicciones existe, así que Yapó Diego García, el director de Educación Superior que gestó esta idea, porque ustedes son la renovación, ¿saben? Ustedes son el relevo, así se dice en términos inclusive de filosofía de la educación. Son el relevo generacional. Y me parece importante discutir algunas cosas, porque si no las discutimos, es probable que se asimilen a lo viejo y que la novedad quede obturada o tapada por eso, que es lo que está anquilosado, lo que está... Digo, no quiero decir con esto que todo lo que hicimos en 30 años de docencia esté mal, lo que estoy diciendo es que hay cosas que hay que revisar, ¿se entiende? Y que ustedes tienen esa potencia de la novedad que pueden traer a los institutos, no importa la edad que tengan, digo, son los que llegan y vienen con frescura, con deseos y ganas, ¿sí? No, si nos damos cuenta... Bien. Bueno, de eso se trata. Bueno, ahora no sé si alguien quiere decir algo más, pero yo quería hablar del trabajo, porque eso les había anticipado Juan. El trabajo se supone que es, digamos, yo sé los tiempos, yo también estoy descerebrado a esta altura del año, tengo un cansancio, justo se me juntaron varias actividades, no sé, la semana pasada estuve en Bahía Blanca, Buenos Aires, Paraguay, en un congreso de la UNE, de la Universidad del Nordeste, aquí en nuestro instituto, que inclusive hasta estuvimos el día feriado de congreso, así que bueno, el viernes feriado estuvimos nosotros de congreso acá. Pero nada, en fin, me parece interesante que sí puedan llevar adelante las actividades. Si no lo pueden hacer en grupo como estaba previsto, porque la idea era generar redes de trabajo también, esas redes siempre son redes solidarias y son muy, muy nutricias, háganlo en soledad, o sea, háganlo solos y solas. Pero díganme ustedes cuándo podrían estar, los que no presentaron, para cuándo podemos pautar el espacio como digamos, de recuperación de ese trabajo. Sí. Dale, Soledad. No, es solamente hacer un aporte de muchas cuestiones que estuvimos hablando, esto de poder compartir experiencias con otros docentes, de poder incluir otros espacios, otras instituciones. Todo eso surgió nosotros trabajamos con Soledad y con Sofía, con Soledad del Instituto de Cerrito y con Sofía de allá del Instituto de Asencan, y yo estoy en Hernandarias, y surgieron muchas de estas cuestiones. Y cuando pensaban lo que decías hoy más temprano,
esto de poder llevar a partir de los programas al aula las realidades con las que nos vamos a encontrar. Yo estoy trabajando, lo vimos desde la Cátedra de Derechos Humanos, y los mismos estudiantes, que ya se están yendo porque es un cuarto año, hablábamos, bueno, nosotros conocemos, tenemos, sabemos la parte histórica, o sea, ¿cómo lo llevamos adelante? Bueno, trabajar a partir de todas estas problemáticas, y yo le decía a Sole, al ver mi planificación, me planteé que no había podido llegar a trabajar algo más de perspectiva de género que me faltaba. O sea, y ahora, viéndolo ahí, volviendo también a lo que estuvimos hablando de esto que es flexible nuestra planificación, lo incluí como en una charla debate, tocar diferentes vulneraciones de derecho a lo largo de la historia, y bueno, y pude incluir esto, lo de la ley Micaela que estuvimos hablando, y me parece que, o sea, tenemos que apuntar ahí, porque hablamos con los chicos, o sea, son situaciones, y pensada la cátedra como un eje transversal, que van a ocurrir y que las vamos a escuchar, y que tenemos que estar ahí preparados y tener el conocimiento como para poder abordar estas problemáticas, porque están ahí, están latentes, exacto. Entonces por ahí está bueno esto de poder rever con otros colegas nuestras planificaciones. Nos resultó, por lo menos a mí, que soy muy nuevita en el nivel superior, me sumó muchísimo y me pareció súper enriquecedor. Hermoso. Ujú. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más? No sé si me estoy yendo de tema o volviendo al tema, pero con respecto a los trabajos. Sí, es un trabajo el que les pedí. Eso. Sí, con respecto a la actividad Sí. adeudada, Sí. a mí me parece que un tiempo probable de entrega puede ser el sábado que Sí, no hay viene, o problema. no, Sí. o es mucho. No, me parece bien. Estoy de acuerdo, porque después ya nos quedan 2 semanas y ahí tenemos que pensar en el trabajo final, digamos. Entonces, me parece, pero pónganse, digamos, ustedes en agenda, hagan el esfuerzo de terminarlo y mandarlo, digamos, ¿sí? Pero Entonces, yo tengo en la cabeza 2 trabajos, uno que era el trabajo con otros y el otro que era el trabajo individual con el documental. sí. Yo me refería, el trabajo del documental se configuró como un foro, ¿verdad, Juan? ¿Cómo fueron? Como una entrega de actividad. De actividad. Y el trabajo con otros se pautó, digamos, pero yo pensé que ahora estábamos hablando de este segundo trabajo, ¿sí? Ustedes deben los 2, son muy deudores ustedes, ¿eh? Si Yo deben al los menos, yo soy una morosa enorme de los 2 trabajos. Lo que me Bueno, pasó bueno. con el primero, con el del documental, que no lo considero para nada en un foro, de hecho es una actividad bastante larga, Claro. de muchas carillas, porque tiene pautas de carillas, ¿Tiene pautas? carillas mínimas. Yo lo entregué escrito. Sí. Escrito, está. Sí, lo entregué escrito. No, yo flasheé mal, perdón. Sí, me Ese es olvidé. bastante. Ese es lo que me pasó, que al momento, a mí me pasó eso, no le habrá pasado al resto. Cuando me puse a armarlo, me di cuenta que era un poco más extenso de lo que yo pensaba y no terminé, aparte por una cuestión personal, que me imposibilitó ponerme a hacerlo con más anticipación. Y se me juntó con la entrega del otro, que era en colaboración, que se hacía en grupo, y era fin de largo y no podía andar escribiéndole al resto como fin de largo, vamos a hacer un trabajo en grupo. Entonces pensé en hacerlo en soledad y la idea era entregar el sábado que viene los 2, terminar de armar uno y empezar a armar el otro. Bueno, ¿les parece? Entonces acordamos el sábado como entrega, ¿sí? ¿Les parece? Bien, entonces editaré la actividad para extender el plazo. Sí, sí, Diana, pero tampoco es que armen un tratado, es que tomen, yo les dije el primer día, la teoría es una caja de herramientas.
y yo no pretendo que ustedes hagan un abordaje, no es escribir una tesis doctoral, ¿se entiende? Es que tomen algunos conceptos como para ver que algo de eso que circuló por ahí empieza como también a hacerse carne o a tomar cuerpo en los discursos de ustedes. De eso se trata, pero no es para que hagan un trabajo así de, no sé, 20 carillas, sino, ¿se entiende? Que tomen... No, ya lo sé. Para mí, sí, exactamente. Bueno, quedamos así, pautamos entonces hasta el sábado. ¿Les parece? Bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes hoy y nos vemos el sábado, que ya va a ser nuestra penúltima clase. Y bueno, vamos a ir cerrando esto que nos propusimos abordar. Buen fin de. Adiós.